Primer libro de Samuel, capítulo 1, dice así, a partir del versículo 1 en adelante. En la tierra de Efraín había un hombre sufita, de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana, y la otra Penina. Esta tenía 2 hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofní y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla porque se enojaba ya que el Señor la había hecho estéril. Atormentarla para que se enojara ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Entonces continuamos con nuestra serie. Nuestra serie se llama En manos del alfarero. Y en esta serie queremos ver algunos personajes de las Escrituras, pero no ver toda la vida del personaje, sino que ver algunos trazos de su personalidad y cómo Dios trabaja por medio de esos elementos para transformarlos en hombres y mujeres según su corazón. Entonces, y así también poder ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. Porque muchas veces somos ciegos delante de la obra de Dios en nuestros pasos. Entonces ya vimos la desconfianza de Abraham, del padre de la fe, y cómo Dios trabajó por medio de sus promesas, por medio de pruebas, por medio del cumplimiento de las mismas promesas con el corazón de Abraham, para poder transformarlo en el padre de la fe. También la semana pasada pudimos humanizar la figura de Habacuc, aquel que nosotros tenemos como el ídolo que en momentos de profundo sufrimiento declara: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid.
Nosotros vemos esa historia, pensamos en Habacuc y pensamos en un gran héroe que es inalcanzable para nosotros, que jamás llegaremos a la medida de la estatura de ese varón. Pero nosotros pudimos ver una parte más humana de este Habacuc, que es el mismo que antes de ser moldeado por Dios, muestra con sus palabras que no cree que Dios se relacione con su creación y actúe en este mundo. Habacuc, antes de ser moldeado por el alfarero, cree que Dios es un ser distante, que no escucha, no responde y no actúa. En fin, un ser que no gobierna. Un Dios que no es Dios. Y luego de ser transformado por Dios, Él es aquella persona que declara, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid, yo confiaré o yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Entonces, es por esta razón que hemos presentado esta serie, para ver cómo que nosotros somos en muchas ocasiones como Abraham o como Habacuc, que en ocasiones no confiamos en la palabra de Dios o no creemos que Dios pueda actuar en nuestra vida, en las circunstancias que nos están aquejando. Pero hemos logrado ver cómo Dios actuó en la vida de estos personajes y logramos ahora observar cómo Dios actúa en nuestra propia vida. Entonces, hoy es el Día de la Madre y no podemos dejar de meditar en una madre, que es Ana, una madre muy especial. Entonces ahora continuamos esta serie viendo la vida de Ana. Si bien no vemos trazos idólatras tan marcados como en los personajes anteriores, sí debemos tener siempre presente que en toda esta serie estamos delante de hombres y mujeres pecadores que han sido moldeados por Dios. Y por lo tanto nosotros, como hombres y mujeres pecadores, también podemos ser moldeados por ese mismo Dios. De la misma forma que Abraham fue moldeado, de la misma forma que Habacuc fue moldeado y de la misma forma que Ana también fue moldeada. Nosotros podemos ser transformados para ser más semejantes a Cristo. Entonces no creas que Habacuc es alguien inalcanzable, no creas que Abraham es alguien inalcanzable, ni tampoco creas que Ana es una mujer tan santa y perfecta que es como si hubiera sido dejada de ejemplo de perseverancia en Dios, porque no es tan así. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, en primer lugar, versículos del 1 al 8, vamos a ver cómo este corazón de Ana es moldeado por medio de pruebas, por medio de lágrimas. Vamos a ver cómo Dios trabaja por medio de tus lágrimas. Cuando estás pasando por sufrimientos que te hacen llorar desconsoladamente y crees que Dios no te está acompañando, Dios no te está guiando y Dios no está ahí, debes saber que es Dios actuando en tu vida. Entonces, vamos a ver por qué ocurren estas lágrimas, por qué caen estas lágrimas en Ana. Primeros 2 versículos del texto nos muestran, especialmente el versículo 2, dice que el Caná, o el Cana, como dirían los más antiguos en la fe, con Reina Valera, el Caná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Una de las razones por qué caen lágrimas en el rostro de Ana es por causa del pecado, por causa de la caída, porque no era para ser así, no era para que hubiera mujeres estériles como el caso de Ana, no era para que mujeres sufrieran por causa de eso, pero por causa de la caída en Adán es que entraron todo este tipo de cosas.
No era para que nosotros sufriéramos por causa de enfermedades. Pero por causa de la caída en Adán, es que nuestras lágrimas caen por causa de enfermedades. No era para que nosotros perdiéramos seres queridos a causa de la muerte. Pero por causa del pecado de Adán, es que debemos llorar a seres queridos que parten. Es que nuestro rostro se llena de lágrimas por causa de seres queridos que parten. Entonces, una de las razones que hace que el rostro de Ana se llene de lágrimas es la propia caída de Adán. No estamos hablando de pecados de ella, no estamos hablando de pecados de sus padres, estamos hablando de la propia caída de Adán y los efectos universales de esa caída. Cómo han afectado toda la humanidad. Y cómo han afectado la humanidad, de los versículos del 3 al 6, vamos a ver otra razón por la cual caen lágrimas, con las cuales Dios trabaja en el corazón de Ana. Y es el tormento a causa de la envidia y para enojo contra el Señor. Cuando ocurre esta caída de Adán y Eva, todos los seres humanos se vuelven rebeldes en contra de Dios. Se transforman en personas que odian por sobre todas las cosas a Dios. Incluso tú, incluso yo. Y lo que menos queremos es que alguien adore a Dios, a menos que seamos transformados por el Espíritu Santo. Entonces, del 3 al 6, nosotros vamos a leer lo siguiente. Cada año, Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso, ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofní y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. El tormento de Ana viene de parte de Penina, de una persona afectada por la caída, donde siente envidia al ver el amor que recae sobre su enemiga. Muchas veces puede ocurrir que gente de tu trabajo, de tu universidad, te provoque a ira, y no cualquier ira, porque fíjense que el final del versículo 6 nos muestra que la razón por la cual solía atormentarla, o para qué la atormentaba, para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Penina no busca cualquier cosa, no busca cualquier enojo, un enojo en contra de ella, un enojo en contra del Elcaná, busca un enojo en contra del Señor. Busca que Ana se llene de rabia en contra del Dios Todopoderoso que gobierna todas las cosas y como gobernador la había hecho estéril. Muchas veces cuando tú te presentes como cristiano en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, te vas a encontrar con personas que te lleven a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta tragedia? ¿Dónde está Dios en este problema? ¿Dónde está Dios en tu enfermedad? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso no cuida de ti? ¿Acaso no está contigo? ¿Acaso no es tu Padre? Buscando provocar ira. Y ese es el tormento de Ana en este momento. Y es interesante también cómo era un tormento anual. Todos los años ella era provocada a ira. Año a año era provocada a ira y llamada a enojarse en contra del Señor. Eso es lo que nos muestra también el versículo 7 y 8, donde se nos dice, cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10?
hijos. Entonces vemos que era un tormento constante en la vida de Ana. Y no solo un tormento constante, sino que también el Caná no lo hace muy bien. Puesto que como sacerdote del hogar, él debía mover a su esposa, a Ana, a adorar a Dios y a buscar su esperanza en Dios y a colocar su esperanza en Dios y solamente en Dios. Donde Ana se sienta completa y perfecta en Dios y solamente en Dios. Mientras que el Caná, en vez de hacer eso, él dice: ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿Acaso no soy yo tan genial? ¿Acaso no soy yo tu esperanza? ¿Acaso no soy yo aquel que te llena y completa? ¿Acaso no encuentras en mí la perfección? Y es así como en esas circunstancias tan adversas es Dios moldeando un corazón. Es Dios trabajando en un corazón. Porque la visión que nosotros tenemos de Ana es de una Ana perseverante que oraba todos los años, todos los días en busca de su deseo por hijos. Pero parece que no era así. Porque fíjense cómo en el texto anteriormente, en el versículo 3, en el versículo 7, se nos expresa que cada año ocurrían ciertas cosas. Pero cuando se habla de la oración de Ana, no se especifica qué ocurría cada año. No se especifica que era constante. Fíjense. Y aquí pasamos a ver cómo Ana está siendo transformada. Versículo 9. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Aquí empezamos a ver los efectos de esta transformación de parte del Señor, de parte de este alfarero que va moldeando a Ana para acercarla a sí mismo. Donde esta Ana era atormentada año a año, hasta que un día Ana se ve sobrepasada, sumida en su desesperación, en sus lágrimas, ya no aguantando más esta situación, y decide entregarlo al Señor. Decide orar. Parece ser que el texto no nos muestra una Ana perseverante en oración, sino que nos muestra una Ana que después de mucho sufrimiento, después de ser atormentada constantemente, después de ser probada constantemente en su deseo por hijos, llega un momento en que cae una gota que rebalsa el vaso. Y es ahí donde Ana dobla sus rodillas. Y es ahí donde Ana se quiebra delante del Señor y dice: ya no aguanto más. Ya no puedo sobrellevar esto con mis hombros. Ya no aguanto esto con mis fuerzas. Ya mis brazos no soportan este sufrimiento. Necesito de ti, Dios. Y es así como nuestro corazón actúa también. Y eso es lo que nosotros debemos percibir, de cómo nosotros somos exactamente igual. Cómo nosotros buscamos sostener los problemas, las dificultades con nuestras fuerzas y no con el Señor. Cómo buscamos primero orar a nosotros mismos antes que orar al Señor. Cómo buscamos depender completamente de nuestras fuerzas antes que del Señor. Y es ahí donde Dios está trabajando en tu corazón. Y probablemente se llenen tus ojos de lágrimas en más de una oportunidad. Donde llegue el momento que tú ya no aguantes más y digas: Dios, no entiendo qué está pasando en mi vida. Pero por medio de este texto nosotros podemos abrir los ojos y darnos cuenta que es Dios trabajando en tu corazón. Darnos cuenta que es Dios trabajando en tu vida, que es Dios guiando tus pasos, para que puedas amarle más a Él y entregarte a Él por completo.
y puedas depender de esa maravillosa cruz de Cristo. Y puedas decir, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, es la angustia la que lleva a Ana a depender del Señor, a orar delante de Él, a entregar su carga al Señor. Entregar quizás una posible idolatría. Y lo más probable es que yo no te conozco, no sé cuáles sean tus problemas. No sé qué estés enfrentando en tu corazón. Cuál sea el sufrimiento que esté causando tu corazón partirse en 1000 pedazos. Yo no sé los detalles de tu vida. Pero sí sé, porque vivimos en un mundo caído, porque vives alrededor de personas caídas y porque tú también has sufrido los efectos de la caída que estás sufriendo. Porque todos somos necesitados de Cristo y necesitados de la cruz de Cristo. Y en esta angustia que estás viviendo por estar en un mundo de pecado donde ocurren cosas que no deberían pasar, es que debes ir y correr al pie de la cruz de Cristo y depender solamente de Él y no buscar depender de ti mismo. Buscar refugio en la cruz de Cristo y no en ti. Porque un refugio de polvo no sirve de nada. El único refugio es esta roca eterna de la cual la misma Ana nos habla en su adoración en el capítulo 2. Él es la roca eterna de nuestra salvación. No tú, no tu esposo ni tu esposa, no tus hijos, no tus padres. Es solamente Cristo. Después en los versículos 12 al 20 vemos un corazón diferente. Vemos un corazón diferente. En los primeros versículos veíamos a alguien atormentado, a alguien que lloraba desconsoladamente, a alguien que tenía su corazón partido en 1000 pedazos, a alguien que ni siquiera podía comer. Pero ya en el versículo 12 comenzamos a ver cambios. Dice así: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz, y Elí pensó que estaba borracha. Entonces primero vemos un corazón que se entrega en oración delante de Dios, y ya al verse totalmente sobrepasada, totalmente quebrada, es ahí que no puede dejar de estar delante de su Dios, delante de su Padre. Y ese elemento es interesante. Después la visión de Elí, cómo cree que está borracha. Y es porque la oración por el mundo es vista como un absurdo, como locura. ¿A quién estamos dedicando esas palabras? Según el mundo, a nadie. Son palabras vacías que no sirven para nada. O a lo mejor, como dirían los matinales, son palabras para llenarnos de buenas vibras y cosas así. Pero nosotros sabemos que nuestra oración, nuestras oraciones no son vacías porque van delante del trono del Dios Altísimo, de aquel que gobierna absolutamente todas las cosas, aquel que nos presta atención en todo tiempo, aquel Padre amoroso que nos guía en su camino. Y después del 18 en adelante vemos el final del 18, dice: desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. En este trecho, ¿saben qué es lo interesante?
el momento en el que cambia su semblante. No es cuando es cumplida la promesa, no es cuando llega el niño, no es cuando llega el hijo, no es cuando Ana se ve con una barriga de embarazada, radiante como todas las mujeres cuando están embarazadas. No. Su semblante cambia luego de oír la palabra de Dios, luego de ser reconfortada por Dios. No por el cumplimiento, la llegada de la bendición, no. Es simplemente por tener una relación con Cristo. ¿Verdad que ahora le dicen bendición a los niños? Entonces, no es por la llegada de ese regalo de parte de Dios. Es simplemente la comunión con el Señor. Y es eso lo que la transforma. Es eso lo que vuelve a unir el corazón partido en 1000 pedazos. Ese corazón angustiado, ese corazón roto, ese corazón quebrado, así como quizás tú lo tienes hoy en día. Es unido, pegado, afirmado, limpiado, solamente por la comunión con Dios. Y es ahí donde está tu esperanza. Es ahí donde está tu alegría. Es ahí donde podemos ser radiantes delante del Señor. Al tener comunión con Dios. No al cumplimiento de las peticiones. Porque su paz, la paz de Ana, no estaba en el Hijo venidero, sino en la roca de la salvación. Y es ahí donde nosotros corremos al capítulo 2, que leíamos hace un momento con el presbítero Daniel. Y vemos cómo en su adoración, en su oración, Ana dice cosas como las del versículo 6. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Esta concepción que tiene Ana de la resurrección, de que su esperanza ya no está en este mundo, sino que en Cristo, sino que en Dios, en aquel que es poderoso para resucitar incluso de los muertos. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en la cruz, porque no es una cruz con alguien que se quedó ahí, sino que es una cruz vacía, de alguien que resucitó. Y que también nosotros resucitaremos. Y que también quizás aquel pariente que tú perdiste, aquella enfermedad que te atormenta, ya no existirá más. Porque nuestra esperanza está fundamentada en la roca que es Cristo. Porque como dice Ana, mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y es ahí donde a Ana se le da el tremendo regalo de ser la madre de Samuel. De un profeta que después te puede leer la historia de ese gran profeta y ver que es Samuel aquel que unge a David. Es Samuel quien guía al rey que según el corazón de Dios. Y es Ana aquella que entiende que debe entregar a su hijo, porque eso fue entregado en su relación con Dios. Pero déjame decirte que hay alguien mayor que Ana, que también entregó a su hijo. No para bendecir a un rey, sino que para traer la salvación. No para ser aquel que unge a un rey y levanta a un rey, sino que para ser humillado y morir en una cruz. Es un hijo entregado, pero entregado a la muerte, para que cada uno de nosotros obtuviéramos vida. Es un hijo entregado a Dios, y estamos hablando de Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra alegría, y esa es nuestra paz. Y es así como nuestro corazón va siendo transformado,
por momentos difíciles, por lágrimas que caen por tus ojos. Es Dios obrando en tu vida. Es Dios actuando en tu vida por medio de esas lágrimas. Es Dios actuando por medio de pruebas, por medio de dificultades, por medio incluso del pecado de otros en contra tuya. Es Dios actuando en tu vida. Pero en medio de esas circunstancias debes ser recordado que debes buscar al Padre. Busca a Dios en oración. Así como Ana, cuando se vio completamente trasbordada de este sufrimiento, buscó a Dios en oración y se doblaron sus rodillas. De la misma forma, deja de soportar ese peso con tus propias fuerzas. Deja de llevar ese sufrimiento por tus propias fuerzas y entrégalos al Señor. Arrodíllate delante de Él en tu hogar y ora delante de Dios y busca respuestas en Dios. Busca respuestas en Cristo. Y por último, confía en su palabra. Confía en su palabra. Porque por medio de ella tú serás transformado y podrás tener una comunión con Dios. Una comunión perfecta e inabalable. Busca a Dios en los momentos difíciles, en oración y en su palabra. Oremos.